bendiga, hermanos. Gracias a Dios podemos estar aquí juntos todos, que podamos ser ministrados por Él. El día de hoy les quería compartir un pensamiento, un mensaje que el Señor me ha estado hablando desde hace unas semanas, meses, y espero que alguno se pueda sentir identificado, que pueda ser también redargüido y pueda ser de bendición para nosotros. Como manera de introducción, el pasado mes de noviembre del año pasado, del 24, tuvimos la oportunidad de estar en San Luis unos días, acompañando a nuestro hermano Gili por la partida de la hermana Yoli. Y estando allá, un día en la noche en el hotel donde estábamos quedándonos, estaba leyendo mi lectura diaria y pasé por el capítulo 33 de Jeremías. En el capítulo 33, versículo 1 al 3, dice: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que muchas veces hemos pasado por estos pasajes, y yo siempre había entendido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Yo pensaba, pues, cosas maravillosas, cosas del reino, del cielo, cosas que no podemos ni imaginar. Pero yo lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente y cambia un poquito la perspectiva para mí. Leyendo los mismos versículos dice: Mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Esa misma noche, eran que como las 2:30 de la mañana, Emanuel se despierta por un ruido de un camión que pasó ahí cerca, y rápido lo levantamos, lo acostamos con nosotros, y me acordé de este pasaje, y sinceramente no fue una oración, no fue un clamor, solo le dije al Señor: Señor, muéstrame algo de lo que está por venir. Tan así fue la cosa que yo ya estaba durmiéndome. Y casi a los 5 minutos, todavía ni me dormía, suena la alarma del hotel. Inmediatamente pues me levanto, agarro a Emanuel, me pongo la playera porque no traía, agarro a Emanuel, Kate se levanta y me dice: ¿qué hacemos? Y le digo: pues es la alarma de emergencia, agarra a Josadac, yo deja ver qué pasa mientras. Salí al pasillo del hotel y no pasó nada. Ya la gente estaba diciendo que había sido una falsa alarma y regresemos a nuestro lugar. Muchas cosas pasan por nuestra cabeza. Platicando con mi esposa, pensábamos: ¿qué va a pasar? Esto es un ejemplo de lo que está por venir. No sabemos. Yo creo que los hermanos que están memorizando el libro de Daniel se acordarán de otro personaje que también en cierta manera pidió que se le mostrara lo que estaba por venir. ¿Alguien de ustedes pudiera citarme el versículo 2 del capítulo 29, del versículo 29 del capítulo 2, perdón? ¿Alguno de los concursantes? Si no sé. Este personaje, Nabucodonosor, ¿quién era? Era un rey impío, un rey perverso, un rey, tal vez, yo lo considero vanidoso, porque él tal vez pensó en qué va a venir para mi reino, qué va a venir para mí, porque pues no conocía a Dios. Y le fue mostrado lo que había de pasar en los postreros días. Yo considero que es una petición válida que podemos pedir al Señor, y los motivo a hacerlo,
porque Él nos va a mostrar, aún siendo de una manera sencilla, cuanto más si es de una manera profunda, de un clamor, un deseo, un anhelo por saber qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestros hijos. Como les comentaba, platicando con mi esposa, decíamos, ¿qué puede pasar? Nos venía a la mente hechos como la Segunda Guerra Mundial, la persecución de la iglesia que Dios mismo, el Señor Jesús, nos adelantó. Si gustan, por favor, acompáñenme a Mateo 24, versículo 15. Amén. Como contexto, el versículo 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de ella, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de la que está encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Podemos pensar que este mensaje era para el pueblo físico de Dios, para la casa de Israel. Yo creo que es para todos. Tal vez no nos toque vivir esta persecución, tal vez sí. Y lo que venía a mi mente es pensar en la Segunda Guerra Mundial o en la persecución, podré ser separado de mi esposa. Y como adultos podemos pensar que, bueno, yo sé, ella qué va a estar pensando, intercedo por ella, que ella va a interceder por mí, que nos encontremos con el Señor, sea donde estemos. Tal vez muy románticamente podremos verlo así, pero ¿qué de nuestros niños? Hay casos en los que los niños quedan solos completamente. Podrán quedar con algún conocido, podrán quedar con el padre, con la madre, o completamente solos. Y era el clamor que el Señor ponía en mi corazón. ¿Qué les espera a ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Están pequeños, de casi 3 y año y medio. Tal vez haya pequeñitos más grandes aquí en la iglesia que ya puedan conocer algo del Señor, que puedan tener ya un poco más la perspectiva del amor de Dios, la salvación y la visitación del Espíritu. Pero ¿qué hay de nuestros niños? Yo sé y confío en Dios que Él tendrá misericordia de ellos, que Él tiene misericordia de nuestros niños, que aún sin conocer plenamente su visitación y todos los detalles del Evangelio, el Señor está con ellos y de alguna manera los libraría. Y si no fuera así físicamente, sé que estarían con Él. Pero ¿qué impide que ellos se encuentren con el Señor aún a su corta edad? ¿Qué impide que nuestros niños estén en la presencia de Dios y presencien el mover de su Espíritu? ¿Qué espera de nosotros el Señor como padres, como iglesia, como familia que somos? ¿Qué espera de nosotros hacia nuestros niños? La responsabilidad principalmente, yo sé, es de los padres, abuelos, tíos, familia directa, pero aquí todos somos familia. Somos una pequeña familia, que eso nos hace aún más cercanos todavía. Yo lo considero así. Yo veo a los demás pequeños como mis sobrinos, los amo como a mis hijos. Yo sé que nuestros niños también son amados aquí en la iglesia y que en algún momento todos dependemos de todos. Entonces viene ahí el tema de este mensaje. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este camino es el buen camino de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. En otras versiones dice el buen camino, el camino que deben de seguir. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruir significa entrenar, enseñar,
estrechar el camino, dedicar a nuestros hijos a Dios. Eso es lo que es la disciplina y la instrucción que Dios manda que nosotros hagamos. La instrucción es un arma de dos filos, porque si los instruimos por el buen camino, ellos no se apartarán de él. Si no los instruimos por el buen camino, costará más apartarlos de ese mal camino por el que van a tomar. La Biblia nos da el camino de vida. Sabemos, nosotros tenemos muchos ejemplos, muchas enseñanzas sobre el buen camino que Dios nos ha dado. Y no me refiero a la corrección, no me refiero a la vara, que sí es un tema que vamos a tocar, pero no es principalmente el tema. La disciplina y la instrucción es la manera en la que dedicamos a nuestros pequeños a Dios. A partir de este momento, yo sé que muchos pueden decir, yo soy un joven todavía, o ya adulto, no tengo hijos, no tengo nietos, aún ni sobrinos. Pero veamos la palabra pequeño como alguien que va detrás de nosotros en el caminar. No me refiero a los que van llegando a la iglesia, a los que tienen unos 6, 7 meses en la iglesia con nosotros, porque ellos muchas veces nos llevan la delantera, sino aquellos que van un poco más detrás de nosotros en el conocimiento de la presencia de Dios. Y cuando diga padres, no me refiero a los padres que tenemos niños o a los abuelos que han tenido niños, sino que nos veamos como a nosotros mismos, como los que llevan la delantera en el camino y somos ejemplo para los que nos rodean. ¿Cómo podemos impartir disciplina? ¿Cómo podemos impartir instrucción? Como padres, aún el simple hecho de respirar, impartimos a nuestros hijos lo que somos, impartimos lo que queremos, aún lo que no queremos. Porque muchas veces hemos escuchado, los niños son como esponjitas que todo absorben, todo aprenden, y es la verdad, lo bueno y lo malo. Entonces debemos de tener cuidado, porque esos rasgos que nosotros tenemos, esa forma de pensar y comportamiento, luego lo podemos ver reflejado en ellos. Aún sin hablarlo, aún sin enseñarle, ven, te voy a enseñar a ser rebelde, a ser como yo. Y eso mismo a veces hace más complicada la disciplina. Ahora sí, hablando de la vara, muchas veces yo me ha tocado veo a mis niños y digo, pues son como yo. ¿Y a mí quién me va a dar la vara entonces? El Señor es el que nos corrige. Pero a veces nuestro corazón se enternece y dice, es un pequeñito de 1 año y medio, ¿cómo le voy a dar por hacer lo que yo hago? Pero ese es tema aparte. Nosotros tenemos esa convicción y debemos de seguirla. Como padres tenemos el poder de marcar la vida de nuestros pequeños. Como adultos, como mayores, tenemos la vida de marcar la vida de los que vienen detrás de nosotros, con el testimonio que damos entre nosotros mismos, el cómo les hablamos, el cómo nos dirigimos. Muchas veces podemos desesperarnos porque no entiende, porque es rebelde, porque es como yo. Y nos desesperamos, hablamos duramente, somos toscos, somos rudos. ¿Y qué sería de nosotros si el Señor fuera como nosotros? Si el Señor nos tuviera la paciencia que nosotros tenemos a veces, yo creo que ya no estaríamos aquí. Muchas veces recuerdo hermanos de la iglesia allá en Monterrey que aún sin predicar, aún sin enseñar, dejaban un mensaje. Recuerdo varios hermanos, tal vez algunos los conozcan, el hermano Darío Tamés, él solo con hablar impartía ese amor de Dios, ese carácter. El hermano Julio Cortés fue mi maestro en la escuela dominical, desde muy pequeño lo considero mi tío, sus hijos son mis hermanos. El hermano Gabriel Beltrán, que está pronto a venir también a la visita, él fue mi maestro por mucho tiempo. En el sonido, él era mi líder, era también como, más que tío, era un hermano. En aquel tiempo el hermano Héctor Mario, quien era mi pastor, él era estricto, era duro, era cariñoso, era amoroso. Su ministerio era la alabanza. Recuerdo mucho los ensayos que eran ahí en la iglesia
Cada lunes nos reuníamos toda la orquesta, equipo de sonido, coro, y muchas veces empezaba con ministración. Vamos a cantar unos coros, empezaba a las 7:30 de la noche, acababa a las 9:30 y ensayo no fue tiempo de alabanza, fue tiempo de ministración. Era la importancia que le damos nosotros a la alabanza, la importancia que le damos nosotros a la presencia de Dios. Este hermano también era tal así lo estricto que casi levantaba lista. ¿Quién ensayó en su casa durante esta semana? Y no media hora a la semana o media hora al día. No, ¿quién ensayó? ¿Quién practicó? ¿Quién buscó al Señor? 1 hora. El que no, venga el otro lunes. ¿Quién trae su himnario? ¿Quién trae sus notas? Para afuera. Una vez tocó que, a ver, cada quien saque su celular. ¿Qué tono de llamada tienen? Tú no vuelves hasta el otro lunes. Algunas veces me tocó, estando en un servicio, antes del servicio, revisando cuestiones técnicas del audio, la orquesta llegaba media hora antes a empezar a ministrar al Señor, a empezar a preparar el ambiente, que viniera el Espíritu Santo. Y él estaba ahí conmigo en la consola y dice, mira, pon atención. Los hermanos empezaban a llegar, empezaban a platicar normal. Empezamos a saludarnos, cómo están, qué han hecho. Y unos 5, 10, 20 hermanos empezaban llegando y él empezó a subir el volumen de la alabanza que estaban ministrando los músicos. Llegó un momento en el que baja todo el volumen y ya el nivel de voz no era el de una conversación normal. Ya sobrepasaba el nivel, porque la gente pues no estaba realmente buscando la presencia de Dios, no estaba pues sintiendo que ya estaba la presencia de Dios ahí. Pero es muy importante el cómo alabamos nosotros a Dios. Es una manera en la que nosotros ministramos a nuestros pequeños, el cómo enseñamos a nuestros pequeños a encontrarse con Dios. También recuerdo casos que se puede decir que son malos ejemplos o negativos. Hermanos que sí están durante la alabanza levantando las manos, tal vez solo una, la otra, no sé, no podían tal vez, y están viendo alrededor. Empezaba el momento del cántico, empezaba a levantarse las palabras de profecía, las palabras de oración, y viendo a ver quién era. Como músicos, como pueblo de Dios, es muy importante la manera en la que atraemos la presencia de Dios, porque Él está ahí y de eso dependerá si nos visita o no. Aquí la orquesta tal vez no es muy grande, pero consideremos parte de la orquesta nosotros, al ser una iglesia pequeña, se puede decir. Todos los demás somos coro, todos los demás somos cantores. Y en verdad, gracias a nuestros hermanos músicos, porque ellos saben, tal vez solo ellos saben las batallas que tienen. Porque muchas veces cuando toca dirigir, es el día que se nos hace tarde, el día que a la última hora el niño se ensucia, hay que cambiarlo de ropa, que encontramos 1000 fallas. Y son batallas que tenemos que luchar. Podemos ser un estorbo e impedir que los pequeños se acerquen a Dios. Si me acompañan a Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, por favor. Marcos 10, 13 al 16. Amén. Y dice así: cierto día algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús, a sus niños a Jesús, para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo a la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza, los bendijo. En otras versiones, en la versión en inglés, la palabra no los detengan
da a entender: no los estorbéis o no les ocultéis el camino a mí. Qué triste sería que nosotros, como discípulos o como padres mismos, estuviéramos estorbando a nuestros pequeños para acercarse a Dios. Esto sería de los peores errores. Lucas 17 del 1 al 2 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atasen al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Recordemos que podemos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, hacer tropezar a los que están a nuestro alrededor. Como padres, esto podría ser comparado casi como ofrecer a nuestros niños al fuego o a demonios, y como las culturas paganas lo hacían. ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué traer hijos de Dios para alejarlos de Él? Es una carga muy grande. Más bien prediquemos con el ejemplo a nuestros niños. Si somos conscientes del amor de Dios para con nosotros, prediquemos de ese amor. Que podamos mostrar el carácter de Cristo para ser el ejemplo que Dios quiere que seamos para ellos. Claro, sin dejar la disciplina. No, Dios es amor, pero Él también corrige. Nosotros somos amor para con nuestros hijos, pero también tenemos la responsabilidad de educarlos correctamente. La importancia de encontrarnos con el Señor. Estamos entrando en el fluir durante nuestros tiempos de ministración, no solo aquí en la iglesia, también en casa. Con niños pequeños es a veces complicado querer estar siempre con los ojos cerrados, porque si los cierras tú, Él los abre. Si levantas las manos tú y cierras los ojos, Él va a estar brincando por otro lado cuando no es momento. Entonces debemos de acercarnos a Dios, debemos de ser el ejemplo para nuestros niños. No es solo que nuestros pequeños aprendan a cantar, a aplaudir y a levantar sus manos, es que conozcan realmente la presencia de Dios. Como niños yo recuerdo a un adolescente, a mi mamá dándome con la mano que levante las manos, cierra los ojos, canta. Así le digo yo a Emanuel: canta, quiero escucharte, que te escuche tu mamá ahí enfrente. Y levanta tus manos, cierra tus ojos, porque es una manera que empieza como disciplina, que empieza a veces como obligación, pero es la única manera en la que ellos podrán aprender ese camino. Cuando nuestro Señor Jesús entró al templo para purificarlo, los principales sacerdotes y escribas se ofendieron cuando los muchachos decían: Hosana al Hijo de David. Mateo 21:16. El Señor les dijo, los principales sacerdotes y los escribas le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto en referencia al Salmo 8, versículo 2, que dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En ningún caso menciona alabanza, menciona la fortaleza. En la Nueva Traducción Viviente dice: a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. En otras versiones dicen: al vengativo. Entonces, si la alabanza de los niños, de los pequeños, de los que apenas comienzan a hablar, es la fortaleza contra los enemigos, qué responsabilidad y qué privilegio tenemos nosotros como padres de que nuestros hijos puedan tener esa alabanza que será su fortaleza, nuestra fortaleza, y una defensa contra el enemigo. Pero no dejar que nuestra responsabilidad pero no deja de ser nuestra responsabilidad que nuestros pequeños tengan esa alabanza. No es solo que Dios les hable y llene su boca de alabanza, que sí lo hace. Muchas veces nuestros niños cantan cosas que no están escritas, que no están en ningún himnario, y es Dios quien está hablando a través de ellos. Muchas veces puede ser que es lo que ellos entienden, que es lo que ellos escuchan y repiten sin saber lo que están diciendo, pero como padres debemos estar atentos a lo que ellos dicen. ¿Qué muros estamos poniendo para nuestros pequeños? En la Biblia vemos muchos ejemplos de muros y de falta de muros.
vemos a los hijos de Noé. Como un ejemplo, Dios habló a Noé y le dijo que construyera un arca para que él y su familia se salvaran. Los niños de Noé no eran unos bebés. Él menciona, la Biblia no sabemos qué edad tenían, pero menciona que a sus 500 años engendró a sus 3 hijos, más o menos, no sabemos cuántos años, y construyó el arca cuando él tenía 600 años. Entonces 100 años pasaron, tal vez eran unos adolescentes de 70, 60 años, pero para aquel tiempo eran niños, eran jóvenes. Pero pues yo creo que ya eran jóvenes maduros, que conocían la presencia de Dios, que ellos veían la maldad que había en el mundo, que había afuera, y que no se alejaban de su padre para ir a buscar lo que había en ese mundo. Ellos habían visto a su padre encontrándose con Dios, habían visto la fe de su padre, y que él no los obligó, vénganse para acá, tráiganse a su esposa y métanse el arca. No es así, no es así. Yo creo que ellos mismos tenían esa fe y esa convicción que con el ejemplo de su padre vieron y siguieron y adquirieron ese mismo carácter que él. La Biblia también nos menciona a los hijos de Recab como una indicación bien dada por un padre mantiene por generaciones. Su padre les dijo: no consuman fruto de la vid, no consuman vino. ¿Por qué? Todos consumían vino en ese entonces, no era algo malo y no era sinónimo de emborracharse y de tener excesos. Pero ellos simplemente acataron la orden, y aun cuando el siervo de Dios vino y les ofreció, ellos dijeron: no vamos a ofrecer eso, no vamos a tomar eso. Yo recuerdo el ejemplo de mi padre. Recuerdo una vez de niño que me llamó la atención, me dijo que no repitiera una palabra que mis primos decían, que no, tal vez no sea mala, pero no solo porque el mundo la diga es correcta. Por eso muchas veces me refiero más a que padre antes que otra cosa. Y ese ejemplo permanece. Recuerdo claramente esa vez que mi papá me lo dijo. Recuerdo que mi madre me contaba que mi papá antes fumaba de joven, y un día lo dejó. Y le preguntaron: oye, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dejas? Y él dice: porque cuando mi hijo crezca y yo le diga que no fume, él no pueda decirme tú porque sí. Entonces es un ejemplo, es una indicación que nosotros debemos de predicar con el ejemplo. En los libros de restauración vemos a Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cuando regresó a Jerusalén a restablecer el templo. Y era el mensaje que Dios nos daba cuando, bueno, a mí en lo personal me dio cuando nos dio el nombre de Josadac, nuestro hijo. Cuando mi esposa me dijo: oye, Josadac, ¿cómo ves ese nombre? Yo, el Señor me lo dio, y le digo: pues, ¿quién era Josadac? La verdad yo ni en cuenta. Viene mencionado 6 veces en la Biblia y es mencionado como padre de Jesúa. Entonces, buscando al Señor y preguntándole, yo veía, ok, sí, Josadac era padre de Jesúa, quien fue llamado a restaurar el tabernáculo, a restaurar el templo y el altar de Dios. Y que sea esa nuestra realidad, que sea ese nuestro deseo. Tal vez yo como padre, si no llego a donde el Señor quiera por cuestión de tiempo, porque partamos antes, que sean nuestros hijos quienes lleguen a esa restauración. Que sean nuestros hijos que aún durante la cautividad, Josadac seguía fungiendo como sumo sacerdote, y aún en la cautividad, viendo la maldad que hay, como ahora en este mundo, que somos cautivos, que sin ser de este mundo estamos cautivos en él, rodeados de maldad. Él crió a su hijo para que siguiera sus pasos, para que alcanzara la meta. Como ejemplos negativos vemos los hijos del profeta Elí, que tal vez hacían lo que querían. Elí tal vez nunca los corrigió, nunca les decía: oye, ¿por qué haces esto? Como el rey David mismo también con sus hijos. ¿Qué fue de Amnón, de Absalón, de Adonías, los hijos mayores de él? En el caso de Adonías sí menciona que de pronto tomó gente de a caballo, 50 hombres que corriesen delante de él, y dijo: yo voy a reinar.
Todavía vivía su padre, todavía estaba el rey sentado en su trono, todavía tenía la corona real y él ya decía, yo voy a reinar. Y con 50 personas empezó a alborotar gente, empezó a alborotar el pueblo y dice que David nunca le dijo, nunca lo entristeció, le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces así? Y sabemos lo que pasó con ellos, que pasó con sus hijos. Hubo pecado, tal vez cadenas que nosotros mismos pueda seguir en nuestros hijos si no los corregimos, si no los guiamos por el buen camino. Un caso que platicaba con mi esposa estos días pasados es el caso de Sansón. Dios había dado indicaciones muy claras y precisas a los padres de Sansón, y no creo que ellos no hayan cumplido. No creo que ellos no hayan acatado las órdenes, porque ellos mismos le dijeron al varón de Dios, dinos, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? ¿Cómo lo vamos a educar para que sea lo que tú dijiste? No sabemos, hay muchas posibilidades, muchas hipótesis de qué fue lo que pasó con Sansón. Tal vez exceso de confianza, tal vez le llamó la atención el mundo y dijo, tantito, ¿qué pasa? Y tantito que incumplo y viene el Espíritu de Dios sobre mí y libro sobre muchos filisteos. Y así fue cayendo en esa confianza hasta que ya no tuvo salida. Dios tuvo que tratar con él. En ese caso sí, la corrección, el camino malo que tomó, ya no era con vara, ya no era con castigos, mucho menos con palabras, ya era Dios mismo quien tenía que tratar con él. Y sí, Dios libró de los filisteos en ese momento, en la muerte de Sansón. Pero preguntémonos qué hubiera pasado si la voluntad perfecta de Dios hubiera sido cumplida en Sansón. Yo le decía a mi esposa, a lo mejor ahí hubiera sido el fin de los filisteos y ya no hubieran batallado más con ellos. Yo le hubiera seguido de juez, tal vez sus hijos, tal vez los hijos de sus hijos, tal vez él hubiera sido el primer rey, tal vez otra había sido la historia. Dios lo permitió así para dejarnos ese mensaje, para mostrarnos qué es lo que puede pasar. Por favor, acompáñenme a Marcos 9, versículos 42 al 49. Marcos 9, versículos 42 al 49. Amén. Y dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal, que será probado con fuego, todo sacrificio. El propósito de la corrección, ahora sí hablando de la corrección física, la corrección que nosotros como padres debemos impartir a nuestros hijos cuando algo anda mal. El propósito de la corrección no es cortar manos, no es cortar pies, no es sacar ojos. Es cortar la necedad de nuestro corazón. Es ir un paso atrás y evitar que sea necesaria una intervención más drástica, como veíamos en el caso de Sansón. La corrección quita la necedad del corazón. Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El padre que ama verdaderamente a su hijo y que quiere, lo último que quiere es dar corrección, porque duele. A uno nos duele, a Dios le duele darnos corrección.
¿Cuánto no le habrá dolido a Dios la corrección de Sansón? Pero Dios en su amor nos muestra que Él también siente ese dolor. Pero Él lo hizo porque ama, y ese mismo amor hace que la corrección en verdad dé frutos. Muchas veces, como niño, como joven, antes de casarme, aún antes de tener hijos, yo veía la corrección como quien la recibe. Les voy a comentar varios pasajes de la Biblia, va a pasar solo las referencias. No es necesario que vayan a ellas, son varias, pero es como antecedente de lo que quiero comentarles. Salmo 50, versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Proverbios 5:23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos versículos más que nos hablan de corrección, de la falta de corrección y también de las bendiciones de la corrección. Vemos que la corrección libra de la necedad, da sabiduría, entendimiento y prudencia, salva el alma, libra de la muerte, da honra. Y como padres, ¿qué más podemos pedir para nuestros hijos? ¿Queremos que sean nuestra vergüenza? ¿Queremos que se pierdan en locura? ¿Queremos que dejen el camino y mueran? Sabemos cuál es la clave. Si me acompañan a Proverbios 25, versículo 28, por favor. Proverbios 25, 28. Y vamos a continuar con el 26 hasta el versículo 12. Amén. Para leer estos pasajes, quisiera que cambiemos ciertas palabras. Sabemos que la necedad está en el corazón del muchacho y sin corrección, ahí seguirá. Entonces, cambiemos la palabra necio por el nombre de nuestros hijos, por nuestro nombre, por nosotros mismos. Y dice así, Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que no tiene dominio propio, que es otra consecuencia de la falta de corrección. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No nos rebajemos a la necedad de nuestros hijos, porque ¿qué función estaremos haciendo como padres? Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano del necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, como quien amarra una piedra a una honda, así hace el que honra al necio. Espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, insensato es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos, necios. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
¿Has visto sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No queramos ser más sabios que Dios, porque ahí nuestros hijos necios serán más sabios que nosotros. Quiero ver frutos que causa la disciplina y la instrucción de nuestros hijos. En Génesis 18, versículos 16 al 19, el Señor en su ángel visita a Abraham para comentarle. Génesis 18, versículos 16 al 19. Él iba pasando de camino a Sodoma y Gomorra, y Abraham le pregunta, y dice así: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones, es una promesa que Dios dio a Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Jehová sabía que Abraham no iba a quedar en él la instrucción, que la disciplina, él iba a continuar en sus hijos hasta donde el Señor le diera vida. Iba a continuar con sus hijos, con sus nietos, y fuera hasta sus bisnietos. Él seguiría dando esa instrucción y disciplina. Y como fruto tenemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios que Él mismo dio de su propia boca a Abraham. Nosotros, ¿qué promesas tenemos de parte de Dios? Si queremos que sean cumplidas en nosotros, debemos enseñar a nuestros hijos. En Deuteronomio, cuando Moisés exhortaba al pueblo sobre obedecer, en Deuteronomio 4, versículo 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios y justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es la instrucción, es la dedicación que nosotros le damos a nuestros hijos, que nos hará un pueblo sabio, que nos hará un pueblo grande. No tiene nada de malo obtener grandeza ante los hombres, porque no buscamos nuestra grandeza personal, sino la grandeza de Dios, el exaltar el nombre de Dios. Cuando ven a un niño bien portado y dicen: ¿quiénes son sus padres? La grandeza a veces no es tanto para el niño, sino para los padres. Entonces, cuando alguien ve a una persona, nosotros mismos vemos a alguien en la calle, nos topamos con alguien por alguna razón, dirigimos algunas palabras, decimos: es cristiano, algo tiene. Y la honra no es para la persona, es para Dios. Entonces, esa grandeza y esa sabiduría no es para honra nuestra, es para Dios. Vemos también el caso de Timoteo, cómo fue instruido por su madre y por su abuela. Y cuando se le mencionó, se le instruyó que en los tiempos postreros vendrían tiempos difíciles, que vendrían tiempos peligrosos, gente amadora de sí misma, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, lo que hay ahorita en el mundo, lo que es la carne. También se le dijo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que queremos nosotros para nosotros mismos? ¿Cuánto más para nuestros hijos? Queremos esas promesas de Dios, queremos esa sabiduría, esa grandeza, esa perfección en su camino. ¿Qué heredad queremos darle a nuestros hijos? Pensando en lo material, muchos piensan un terreno, dinero, una cuenta en el banco, casas. Y nos acordamos sobre una porción del Progreso del Peregrino, cuando Cristiano y Fiel llegan a la Feria de las Vanidades. Era un pueblo que menciona construido en medio del camino que era hacia la tierra celestial. El enemigo sabía que todo el que quisiera ir al cielo tenía que pasar por ahí. Y se le ocurrió sabiamente poner un festival, una feria llena de vanidades. Una feria llena de todo lo que la gente pudiera tener, pudiera querer. Y dice una porción: hay pues en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, deleites de toda clase, cuerpos, almas, que representa todo tipo de inmoralidad, oro, perlas preciosas, piedras preciosas y mucho más. También nos menciona en ese libro que todo el que quisiera llegar a la meta tenía que pasar por ahí. La única manera de no pasar por ahí era morir antes. Dios mismo, nuestro Señor Jesús, pasó por ahí y fue tentado. Dice que el dueño de esta feria se le ocurrió al príncipe de príncipes tentarlo, ofreciéndole todo eso, porque lo tiene en su mano. Él puede darlo a quien él quiera. Dice que aún el título de señor de la feria se lo iba a dar si él se arrodillaba a sus pies, pero él no quiso así. Cristiano y Fiel, cuando pasaron por ahí, les decían: ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué van a comprar? ¿Qué les interesa? Y ellos decían: compraremos la verdad, es lo único que queremos. Y ellos veían al cielo, dando a entender que su meta no era en la tierra, era el lugar celestial. ¿Qué estamos buscando dejar como heredad a nuestros niños? Que el camino de Dios sea nuestra heredad. El enemigo tiene todo el mundo en su mano para ofrecer, y lo va a dar si nos rendimos a él. Yo quiero que nuestros pequeños florezcan, como dice el Salmo 92, versículos 10 al 16. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en su vejez fructificarán, porque seguirán en su camino. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Nuestra heredad es aquí, en la casa de Dios, donde somos plantados, donde florecemos, donde fructificamos, donde seremos fortalecidos y nada podrá alejarnos de él. Esa es nuestra heredad. Hace un tiempo aquí en el púlpito me encontré una hojita de una presentación de niños. Ya estaba manchada, por eso la agarré. Cada que presentamos a un niño delante del Señor, el pastor les hace a los padres una serie de preguntas, las cuales no deben de ser tomadas a la ligera y debemos recordarlas constantemente. Y quiero recordarlas para terminar. Ya nuestros niños tal vez ya pasaron 3, 2, 1 año, tal vez meses apenas. Y en el momento sí, somos conscientes de lo que estamos respondiendo, pero es algo que se debe de mantener
escrito en nuestras frentes y en nuestros corazones, que debemos de recordar, y que no solo nuestros hijos sean dedicados a Dios, que todos nuestros pequeños, que nosotros mismos seamos dedicados a Dios, siguiendo estas indicaciones. Y dice así: como creyentes somos llamados a reconocer que los niños le pertenecen primero a Dios. Dios en su bondad les da a los padres niños como regalos para cuidarlos y criarlos para su gloria. Los padres tienen la enorme responsabilidad de cuidar de este regalo y también el privilegio maravilloso de disfrutar. Claro que sí, disfrutamos de ellos, son un regalo de Dios. Es apropiado que los niños sean dedicados a Dios. Yo pienso que es necesario que sean dedicados a Dios. Y dice así: encargo a los padres para dedicar a sus hijos. Pensémoslo y meditémoslo en nuestro corazón y respondamos por nosotros mismos y por nuestros pequeños. ¿Renuncia usted al mundo y a los deseos pecaminosos del hombre caído? ¿Se esforzará usted fielmente de palabra y como ejemplo para llevar a su hijo a la fe personal en Cristo y enseñarle y entrenarle para seguir al Señor todos los días de su vida? ¿Acepta usted la Biblia como la única fuente de sabiduría para criar a su hijo? No es lo que este mundo tiene como sabiduría. Ya sabemos cuál es la fuente de sabiduría, ya sabemos cuál es el camino a la sabiduría. ¿Le enseñará usted diligentemente a su hijo los mandamientos del Señor y lo criará en disciplina y amonestación del Señor? ¿Dedicará usted solemnemente a su hijo al Señor en presencia de Dios y de esta iglesia? ¿Asumirá usted este encargo? Punto, fin. Se acabó. Entonces, permanezcamos en el camino de Dios. Permanezcamos fieles a las claves, a los mandamientos que Dios mismo nos ha mostrado, que Dios mismo nos ha enseñado, y que fácil no es, pero es glorioso. El fin es glorioso y es de bendición tanto para nuestros hijos como para nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos recuerda estas verdades. Mi esposa y yo fuimos muy bendecidos por Dios porque recién casados tomamos un seminario sobre la corrección y guianza de los hijos. Cuando vino nuestra primera hija, nuestra niña, cuando ella llegó, ya papá y mamá estaban instruidos para cómo recibirla y cómo guiarla. Y hoy está casada con un hombre que sirve a Dios en su iglesia. Nuestro hijo ahora está cuidando la iglesia de San Luis Potosí. Ellos recibieron esta enseñanza tan gloriosa. Que da un fruto muy lindo. Mi hijo creció y se hizo adulto. Obviamente a los niños, como dice Hebreos, de momento la disciplina no le es agradable, pero después dan gracias a Dios. Como yo digo, aquí no hay púlpito donde yo no bendiga la memoria de mi padre, así como ahora Pepe lo hizo, el hermano Pepe, porque en su momento supo atajarme, guiarme, aunque no era cristiano, pero había todavía, hermanos, las sendas antiguas. Tengo una prédica que hablo sobre la generación engañada. Son los padres modernos que han sido engañados por la psicología, por el humanismo. Y la verdadera sabiduría es lo que la palabra de Dios dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo, aunque
tengan una visión de lo eterno, hermanos.